Gracias por compartir esto. Recién estuvimos haciendo una visita guiada a nuestro, lo que sería un poco el Museo de la Educación. Fue muy interesante con el viceministro David Céspedes. Es un poco el objetivo también conocer diferentes aspectos que hacen a la cultura. Entonces, el tema museo también fue incorporado. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en esa aventura de conocer todo el proceso educativo. Ahora vamos a conocer a alguien especial, es una de las más pendientes de lo que sería la Sociedad de Escritores del Paraguay. Es un honor para nosotros presentar a la mía, Valentina Quintana. Luján. Así que Te cambias el nombre. sí, le cambié el nombre. Quiero pedirles un fuerte aplauso para ella. ¿Qué tal? No sé si conocen la frase que dice que los monstruos son reales y los fantasmas también lo son, que ellos viven dentro de nosotros y muchas veces ellos ganan. Buenas tardes, bienvenidos. Tal como el compañero decía, yo soy la escritora Valentina Quintana y voy a estar analizando junto con ustedes el género del terror y su impacto en la literatura nacional. El terror, ¿qué es? ¿Cómo funciona? El género del terror en la literatura, y por favor recuerden lo que les voy a decir a continuación, nace del folclore y de las tradiciones religiosas y se concentra en explorar y en expandir uno de los sentimientos más fuertes, importantes e primitivos del ser humano, o sea, el miedo. Cuando empecé a escribir terror, había leído anteriormente muchos libros de terror. Ahora me fijo en las revisas de mi biblioteca en casa y me doy cuenta que la gran mayoría de cuentos, novelas e inclusive poemarios que tengo son libros de este género. Y llegué a preguntarme, ¿por qué tanta fascinación con el terror? De tantos libros que ya había leído, de tantos otros cuentos, de géneros diferentes que ya había hecho. Tenía mucha impresión hacia el terror, me sentí muy atraída hacia escribir ese tipo de literatura. Y en ese entonces pensé que era una fascinación, pero en realidad es mucho más profundo que eso. El miedo es innato a uno, nos mantiene vivos. Y en cualquier momento siempre está ahí, consciente o inconscientemente, latente en nosotros. Entonces, a nivel editorial también el terror es uno de los géneros más consumidos y también más solicitados. Pero para escribir terror, primeramente vamos a tener que saber cómo funciona y también cuáles son los subgéneros. Adelanto que los subgéneros del terror se dividen, se vuelven a subdividir, tienen un montón de subclasificaciones y va a ser imposible por el tiempo hablar de todo y cada uno de ellos, así que en esta ocasión solamente voy a hablar de tres. Y al finalizar, si quieren compartir algo, si quieren preguntar algo y algo que quieran saber que les llame la atención, van a tener la oportunidad también de preguntar. El terror funciona en tres niveles. Stephen King clasificó a la hora en la que se puso a estudiar y a ver cómo son las obras de terror, que esto podrían ser horror, terror y repulsión. Y a partir de ella se crea todo el universo literario de las propias historias. El terror es mucho más explícito y suele quedar un poco más claro, y la repulsión también. Pero hay ocasiones en las que el horror se confunde con el terror y no son lo mismo, hay que poder diferenciarlos. El terror se relaciona con hechos de la vida real, de la vida cotidiana, que no rozan lo imposible. O sea, historias que tengan que ver con cambios bruscos en la naturaleza, o sea, todo tipo de alteración de la vida real. Esos cambios bruscos en la naturaleza, del comportamiento, del día a día, de la psiquis, incluso los thrillers actuales que están muy de moda, con temáticas relacionadas a asesinos seriales, a cuestiones de secretismo, todo eso son historias de terror. En cambio, el horror estira más hacia lo extraordinario. O sea, de ahí salieron los monstruos contemporáneos más importantes: brujas, vampiros, licántropos, fantasmas, inclusive los extraterrestres. Escribir horror es un
poco más complicado que escribir terror, precisamente porque tiene el factor de que tiene que tener una mitología aparte, todo un universo independiente. Y trabajado de la forma correcta, el horror también puede llegar a asustar, pero los sucesos que se llevan en el horror son mucho menos probables que lo que sucede en el terror. Tanto el horror como el terror y la revolución sirven como base a la hora de escribir historias y se suelen utilizar de manera independiente, pero no son suficientes. Uno también necesita escoger un subgénero para poder elegir las descripciones adecuadas y la ambientación, porque para escribir terror eso es muy importante. Y también vamos a necesitar un buen manejo del misterio y del suspenso. Estos van juntos, no se pueden separar. Sí hay historias que tiran al misterio, otras más al suspenso, pero necesariamente uno es necesario para llevarse al otro. No tiene mucho misterio, tiene mucho secreto. Poder trabajar con ellos es normalmente más práctica, mucha más técnica, pero es necesario estudiarlos porque son como el terror, el misterio, el suspenso, es literalmente la columna vertebral de la historia. A partir de ello se van lanzando pistas, otras información, se ven las motivaciones, se van construyendo los nervios de la historia. Así que una falla en el misterio o en el suspenso va a provocar o huecos argumentales o de lo contrario un error de interpretación. Por ende es necesario trabajar en eso. Y después vamos a poder dedicarnos meramente a la importancia del subgénero. El primer subgénero al que les voy a hablar, y también a la par es el primero del que se tiene registros, es la narrativa gótica. Esta surgió como una reacción al racionalismo en la Inglaterra del siglo XVIII. Está mucho más ligado al horror que al terror en sí, porque sus características utiliza muchos recursos del pasado, seres sobrenaturales, lo paranormal, pero lo interesante es que es el tipo de historias que se construyen de afuera para adentro. La escenografía en el terror gótico es muy importante, casi como un protagonista más, sino el real protagonista y el más importante. ¿Por qué esto sucede? Porque lo gótico tiene características ya muy marcadas en el aspecto histórico, ya sea en el arte, en los colores, en lo visual, ya está muy implementado en la mente colectiva como función, y por ende es un tipo de terror que no se escribe tanto actualmente porque necesita seguir un patrón de características para poder pertenecer al género, pero sin embargo las hay. ¿Por qué digo yo que la escenografía es tan importante en este tipo de situaciones? Porque la ambientación y las descripciones van a funcionar como un paralelismo con los protagonistas humanos, con los personajes. Es casi como poder interpretar las emociones de los personajes al ritmo de la escenografía. Por eso cuando leemos cuentos o novelas góticas nos damos cuenta que cuando se sienten sofocados, atrapados, el clima cambia, la luz cambia, se sienten mayores lluvias, niebla, oscuridad, o de lo contrario una sensación de claustrofobia debido a la falta de capacidad que siente el personaje a la hora de escapar. Por eso funciona como un paralelismo de las emociones y tiene que ir al mismo ritmo necesariamente. Algunos ejemplos de estas obras son bastante conocidas, precisamente por el impacto que tuvieron en la literatura universal, como Drácula de Bram Stoker, Frankenstein de Mary Shelley, El fantasma de la ópera de Jean Leroux, e inclusive El castillo de Otranto, que no es una novela muy conocida, es la que dice que dio origen al género como tal. El castillo de Otranto, de Horace Pope. El siguiente género es mi favorito personal. Yo empecé a querer meterme en el mundo terror a partir de él, es la base de mis principales investigaciones, de mis estudios. Y bueno, ya estoy hablando del terror psicológico. Actualmente también es el terror que sigo trabajando en cuentos pasados y en novelas futuras que tengo planeado publicar. ¿Qué es lo que me asombra y me importa tanto en el terror psicológico? Primeramente que nuestra fuente de trabajo es la mente del cerebro. Y a partir de ahí las posibilidades son infinitas. Muy al contrario de lo que sucedía en la literatura gótica, esta historia no se construye de afuera hacia adentro, sino que se construye al revés, de adentro hacia afuera. O sea que si en la literatura gótica nosotros nos preocupamos mucho por la ambientación y por la escenografía,
y por esas descripciones que tienen que ser claras, ahora ocurre lo contrario. La historia va a partir desde un personaje con características tales y con motivaciones individuales, y a partir de ahí se va a ir desarrollando. Por ende va a necesitar un arco protagónico bastante pulcro, y vamos, incluso los personajes secundarios de la historia son importantes. También es necesario que haya cierta consistencia con el factor externo, porque como normalmente se desarrolla en la mente del protagonista, tiene que haber una realidad constante que con el paso del tiempo, o dependiendo de su propia percepción, se vaya a alterar. Tenemos que saber quién es, qué hace, dónde vive. Tampoco podemos estar en un limbo estando permanentemente dentro de su cabeza, porque si no, no vamos a poder distinguir los acontecimientos de la historia de la situación, de la realidad que se maneja en ese propio universo. Uno de los errores más comunes que me di cuenta a la hora de leer, porque bueno, con el tiempo escribiendo uno no deja de leer solamente como lector, empieza a leer como escritor también, y empieza a darse cuenta de ciertas situaciones, y hay dos errores bastante comunes a la hora de escribir terror psicológico. Yo en lo personal me preocupan un poco a la hora de desarrollar, porque no es un terror muy fácil de sobrellevar. Incluso adaptarse al terror gótico es más sencillo que meterse en el terror psicológico. Porque ¿qué pasa? Podría, dependiendo de la situación, o caer o en la exageración, o de lo contrario puede suceder algo lo que yo le llamo la caricatura del trauma. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en la caricatura del trauma nos vemos a partir de un personaje al que queremos darle un trasfondo. El trasfondo tiene que ser lo más real posible, pero hay veces que uno quiere enfocarse en que el detonante de la situación sea un trauma, pero se enfoca demasiado en el trauma y todo eso, el trauma y negaciones, situaciones negativas, o todo lo que sucedió en el pasado, en la oscuridad, y no, la realidad es que somos seres humanos, y los seres humanos no somos ni totalmente luz ni totalmente oscuridad. Para escribir una persona hay que manejar los tintes grises. Porque ¿qué pasa? La caricatura del trauma, agarras todo es oscuridad, todo es trauma, y después tu protagonista tiene ciertas reacciones, ciertos comportamientos que no son acordes a su situación traumática, sino que se darían como aprendizaje o interpretación de otras situaciones no necesariamente negativas, y entonces hay un choque y no estás a la par al final describiendo una persona con esa situación. Porque si solamente fuese traumático, no estaríamos hablando de una persona que pudiese reaccionar de forma normal o comportarse en cierto ambiente. O sea, hay como un desnivel entre ese personaje. Y ahí caemos en la caricatura del trauma, que todo está tan relegado al trauma que lo deshumanizamos y nos olvidamos de otros lados, de su comportamiento y su personalidad como personaje. Después está el otro caso, que es la exageración, que sería cuando ya no nos concentramos tanto en el detonante del clímax de la historia y nos concentramos más en otras situaciones, por ejemplo, los factores externos, que es una equivocación a la hora de escribir terror psicológico, y nos concentramos en otro tipo de motivaciones o en historias secundarias, y después cuando llega el momento detonante uno no entiende por qué reacciona así. Es como una sobrereacción del personaje. O sea, vos decís que sucedió esto, pero más adelante estuviste hablando de otras cosas y tu lector se va a quedar así. ¿Qué pasó? Está sobrereaccionando, y pasa mucho. En varias historias que ya leí, por ejemplo, un personaje toma una decisión en base a otra decisión y uno se queda, pero no es una decisión, es una decisión demasiado fuerte para una situación que pudo haberse solucionado de tal forma. Y entonces la historia queda con ese hueco, y aunque avanza, se queda muy seco. Ejemplos que yo recomiendo de terror psicológico sería Otra vuelta de tuerca de Henry James. Es una novela corta, así con una historia bastante simple, pero la forma en la que el autor se mete en la cabeza de su personaje y describe el factor externo, y todas sus motivaciones son tales que, aunque parezca la historia del terror más sencillita, más trama común de todo el mundo, él le dio prácticamente otra vuelta de tuerca con esa historia. También Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson, que también agarra y mezcla tintes góticos. También hay un libro no tan conocido que es Vestido de novia de Perry Lampton,
Y el último subgénero del que vamos a hablar por el día de hoy es nuevo, no es muy conocido y hay muy pocos ejemplares. Estamos hablando de horror rural. Normalmente en las historias de terror hay factores que se repiten, ya sea la noche, los espacios cerrados, las constantes situaciones de peligro o incluso los aspectos traumáticos de la mente, pero no, en esto es bastante novedoso, o sea, ocurre exactamente lo contrario. Son historias de terror que se desenvuelven en espacios completamente abiertos, a plena luz del día, con conocimiento inclusive de otros personajes, y suele mezclar elementos naturales y un poco nada más de elementos sobrenaturales. Es por eso que es un poco difícil de sobrellevar, porque el objetivo del horror rural es desencadenar una situación que lleve al protagonista a su aspecto más salvaje y primitivo. Por ende necesitamos de esas características. Ya le dije, no hay muchos libros con respecto a esto, pero sí conozco unos cuantos que son El Ritual de David Pinner, que es una muy buena novela, que aparte de tener esta característica de horror rural, también mete lo que serían sectas y secretismos. Y también tenemos Hex, de Thomas Hall, que ese sí voy a llegar a su imaginación de qué podría tratar. A lo largo de mis investigaciones y de mi propia experiencia en el mundo del terror, me puse a pensar en el impacto que podría llevar a la literatura nacional. Y me di cuenta que ha progresado bastante, sí. Desde que yo estoy metida en el mundo literario, su progreso ha sido significativo, y no solo en literatura, sino también en cine. El año pasado, luego de haber estado trabajando con 2 cineastas nacionales, Burbujas Pleitas y Oscar Paciello, una de mis novelas cortas, que se titula Lucet, que bueno, es precisamente una novela gótica con tinte detectivesco y horror, se llevó a los cines. Fue adaptada, salió en noviembre del año pasado. Y para mí, eso, aparte de ser un orgullo personal, también es un antecedente importante, aunque no ha sido el único. Tenemos otras películas de terror, también tenemos cortos de terror, inclusive tenemos series que datan de mucho antes de que yo existiese realmente. Entonces, el impacto es significativo y es positivo. ¿Y eso qué significa? Que las historias que nosotros como paraguayos escribimos, sea de género terror, inclusive otros también, son adaptables. Pueden llevarse a la pantalla grande, pueden llevarse a la pantalla chica, y incluso el papel, el libro como tal, también puede cruzar nuestras fronteras y llegar a otros países. Incluso me consta de grupos de jóvenes escritores que se reúnen y que comparten sus propias experiencias y exploran e investigan para dar a través de sus historias su propia versión del género. Me parece un avance súper importante, porque va a ayudar a contribuir a la larga a la diversificación de la literatura nacional. Les pregunto, ¿suelen leer escritores nacionales? Sé que varios son escritores nacionales, pero ¿lo hacen la mayoría? Mira, ¿qué te parece si podríamos rescatando también algún diálogo con algunas preguntas? Porque como dominas el tema, es muy difícil cortarte. Entonces me gustaría esas interacciones últimas antes de que se produzca el siguiente programa. Entonces, ahora estamos conversando con los que están llegando. Estamos haciendo un conversatorio sobre distintas ramas del terror y su impacto nacional a cargo de la escritora Mía Quintana, quien ya ustedes están viendo, combina la literatura, pero también ha incursionado en el cine. Así que me gustaría también algunas preguntas de ustedes para mí. Quiero empezar yo. Sí. Me gustaría saber cómo manejas el miedo personal. Vos tenés que asustarte para escribir o directamente, como estás muy relacionada con lo que es el terror, es como que perdiste esa sensación. Es decir, ¿cómo manejar
exactamente lo contrario. Cuando uno se interioriza y trata de normalizar y de consumir mucho terror, lo que pasa normalmente es que a veces suele perder la sensibilidad a esa sensación. Por eso tiendo a intercalar mis lecturas. Muchos años antes consumía mucho el terror y ¿qué pasaba cuando me sentaba a escribir? Me bloqueaba. Porque quería crear una situación o una trama que asustase, pero me había acostumbrado a otro tipo de tramas y ya no me parecía suficiente. Por ende considero que a veces hay que oxigenar un poco la cabeza y tener un aspecto del libro mucho más variado para poder al final llegar a un punto en el que podamos llegar a la trama que queramos. Aunque sí, para escribir terror es muy importante leer terror y diversificar un poco en el terror, no quedarse en un único tipo de terror, no quedarse solamente en los thrillers o en el terror psicológico o en el gótico o en cualquier otro. Lo que yo suelo hacer es, primero que se me ocurra, a partir de ese algo, hago esquemas y después voy desarrollando la historia. Lo que surja va a surgir y lo que no va a requerir investigación, específicamente si quiero situaciones o personajes concretos. Eso va a depender del tipo de historia. Sí. Sí, así mismo, eso es lo que sucede, porque como había dicho, el género del terror, el miedo, todo eso es innato a uno, es como que consciente o inconscientemente nosotros vamos a estar expuestos o no a eso y dependiendo de la situación, ¿verdad? Ya sabemos por qué. Vamos a estar desarrollando o no esa fascinación o ese gusto por el terror. A veces no es gusto, a veces hay personas que realmente sienten miedo, pero hay otras que disfrutan de desarrollar el misterio, de explorar, porque al final el terror también es una forma de incursión. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Que el terror sale del folclore. Bueno, yo pienso que el Paraguay tiene muchísimo, pero muchísimo futuro y mucho que explotar con respecto al terror, precisamente por su propio folclore. No sé si alguna vez se detuvieron a mirar las bibliotecas o leyeron algún tipo de libro de mitos o de nuestro folclore, y la gran mayoría son relatos de terror, desde los relatos mismos de los guaraníes, que empieza luego uno bastante famoso, empieza con una maldición y después con una cadena de 7 monstruos. Yo te quería comentar una cosa, ya que estamos hablando de terror, me encanta tu idea también, por supuesto, Naguero. Es importante promover el terror en la literatura. Terminé hace cosa de 2 meses una obra de teatro. ¿Y qué pasa con mi obra de teatro? Que la mayoría de los personajes que conviven con Celestina, que es la protagonista, son personajes fantasmales. Y te cito el caso de un fantasma. El fantasma también forma parte del elenco, digamos. Este fantasma es un fantasma que se podría considerar como un ente cotidiano, porque él deambula por las calles de Villeta, pero en un momento dado, por supuesto, en la noche, ¿qué hace? No va a dormir en una pieza común. Él tiene hábitos nocturnos propios de un fantasma. Va al cementerio y en el cementerio se acuesta, pero antes, por supuesto, empieza a recorrer los sitios, el Campo Santo, dialogando con los muertos, preguntándoles cómo están, y ahí es cuando se arma una especie de chismerío, porque el chismerío, que es común en Villeta, como es común en cualquier pueblo, también se traslada al cementerio. Y hay otros personajes terroríficos, diría, como espíritus cotidianos, que son aquellos espíritus que van por la siesta, van al patio, van a un lugar baldío, o donde sea, y estos espíritus tienen también, como cualquier ser humano, hábitos, manías, y son personajes que podrían considerarse como innovadores. Estoy contenta porque ahora está tratando, no sé, algo mío va a ser llevada al escenario de show como tiempo el año que viene. En algún momento les voy a invitar para que me acompañen. Bueno, señora escritora, primero muchas felicidades.
felicidades por su obra de teatro. Y en segundo, precisamente usted estaba comentando de la naturaleza de los fantasmas. Precisamente el fantasma es mi monstruo favorito y yo en mi segundo libro, Relatos Espectrales, doy mi propio énfasis de los fantasmas a través del terror psicológico. Y para eso investigué mucho los fantasmas. Lo que usted, señora querida, describió es un fantasma blanco, fantasmas que conviven en una situación de limbo con las personas y que después están en una situación de hábitos nocturnos constantes en una ciudad, pero que no llegan a ser agresivos. Hay todo tipo de fantasmas, está el fantasma blanco, después también están los espíritus que están por debajo de los fantasmas y después están los espectros, que sí. Cuando ustedes escuchan de historias de ultratumba o situaciones espeluznantes o cosas que cambian de lugar, las cosas o personas que tuvieron este tipo de encuentros cara a cara, esos ya no son fantasmas, esos son espectros. ¿Qué sucede con los espectros? Están conscientes de su situación como seres que ya no están vivos, pero al contrario de los fantasmas que tuvieron una adaptación un poco más lúcida, ellos no terminan de procesar esa situación y se desesperan. Quieren convivir, quieren moverse, quieren poder tocar las cosas. Hay estudios que dicen que inclusive ellos todavía pueden tener conciencia de ciertas necesidades básicas, que sienten cansancio, que sienten hambre, pero que no pueden satisfacer eso y por eso tienen las reacciones agresivas que suelen tener. ¿Cómo estamos de tiempo, Carmen? Después, tenemos nomás. Entonces seguimos en este interesante conversatorio. Vale. Adelante. En una entrevista pasada dijiste que una de tus influencias son las obras del escritor irlandés Joseph Sheridan Le Fanu. Me encantaría que desarrollaras un poquito en qué consiste esa influencia, cómo afectó tu producción literaria, en qué ámbito se inscribirían los trabajos de este autor, si terror, si horror o si terror rural. Sinceramente, cuando yo empecé a leer a Le Fanu y a Lovecraft, estaba en dos etapas diferentes de mi vida, porque con las investigaciones y los estudios me di cuenta que no escriben lo mismo. Lovecraft, por ejemplo, él con La llamada de Cthulhu o sus propias historias de las montañas de la locura, él escribe casi horror psicológico, podría decir yo, porque si todos sus personajes tienen la característica común de que están atrapados o en su mente o de lo contrario tienen algún encuentro con algún ser casi extraterrestre, porque eso en realidad cómo funciona. Son seres casi extraterrestres los que Lovecraft escriben. Entonces sí, él tiene una llamada un poco más hacia el horror y sinceramente aprendí también bastante del horror, inclusive el manejo de seres que no es que están muertos, ya no son fantasmas, al contrario, podrían ser seres de otras galaxias, seres de otros planetas. Y cómo su presencia en un mundo o en un planeta como el nuestro, sin una evidente explicación, desencadena situaciones terroríficas. ¿Qué pasa con Le Fanu? Él escribe un terror, él ya no escribe horror, no, escribe terror. Y es un terror bastante elegante, bastante sutil. Situaciones, él no recurre a la recursión, no, la base de todas sus historias es terror puro. Y él sí ya maneja fantasmas o de lo contrario situaciones intrafamiliares. Yo recuerdo que uno de los cuentos que más me gustan de Sheridan Le Fanu es El fantasma de la señora Croft. ¿Y qué pasa en esa historia? Una chica, y de medio gótico, llega a una casa para ayudar y para trabajar, se iba a quedar ahí un tiempo en lo que su hermano venía a buscarle. Y una de las condiciones que le dijeron es que ella podía estar por todos lados de la casa, pero que no tenía que subir a la habitación de la señora. Le dio curiosidad y se fue y se subió. Y se encontró a un ser, a una persona que estaba literalmente en una situación de que o no se definía si ya estaba siendo como un fantasma de carne y hueso por la situación de demacración y de pérdida de lucidez mental en la que ella se encontraba. Y llegó un momento en que la señora Gabriel le llegó a acusar de saber el secreto y ella no tenía ese secreto. Hasta ahí lo voy a decir, no le voy a spoiler el cuento.
En tu experiencia, ¿dirías que el género del terror acá en Paraguay está teniendo más impacto y recomendarías a algún escritor nacional también del mismo género? Sí, precisamente. El género de terror actualmente se ha estado movilizando muchísimo en todo tipo de situaciones. Incluso yo sé que un escritor de Costa Rica que vino llegó a publicar acá, incluso un libro de terror, tuve la oportunidad de estar compartiendo con él en la librería, sí, precisamente este año. Y si yo en lo personal voy a recomendar a algún autor nacional con respecto al terror, aparte obviamente del propio folclore, que a partir de ahí podría desencadenarse, creo que deberían tirarse un poco más por nuestra literatura fantasiosa o inclusive por historias más clásicas. Bueno, aparte de Nietzsche, creo que varios de los escritores presentes también podrían ser, como el señor Hernández, que escribe muchas historias también con ciertos tintes, no de terror, pero es medio terror, ya sabemos por qué. O incluso hay varios jóvenes que están incluyéndose en este mundo del terror. El señor José Morín, él precisamente también está investigando y escribiendo también este tipo de géneros. Precisamente yo formo ahora parte de un grupo de jóvenes escritores que compartimos esta pasión por el terror gracias a una de sus cuantas invitaciones. Así que sí, es bastante variado. Así que si yo te diría un único escritor nacional, te estaría mintiendo, porque el repertorio es demasiado grande y no escriben solamente terror, sino que también escriben otras obras. ¿Hay alguien más? José Monín. ¿En qué momento del día es el buen momento para escribir una obra de terror o de horror o de algún subgénero? De noche. De noche. Llegar a casa, abrir un poco la ventana, mirar el patio de oscuras y que se te ocurran cosas. Sí. Sería un buen momento. Depende mucho también. Yo, por ejemplo, quiero implementar más adelante el horror rural, porque me llama mucho la atención la situación de la novedad, la forma que se lleva a cabo, y voy a tener que hacer exactamente lo contrario. Voy a tener que estar buscando lugares abiertos, voy a tener que tratar de meter el terror en alguna situación posible en algún momento del día cuando haya mucha luz. Pero normalmente para escribir terror primero hay que inspirarse, hay que investigar y después hay que buscar la situación adecuada. Cualquier sonido, cualquier sombra, cualquier idea es buena. Por ejemplo, yo recuerdo que ahora el libro que estoy escribiendo actualmente se me ocurrió en el último año del colegio. Yo ya pasé a tercer año de la facultad, fue hace mucho ya. Pero ahora recién tuve la oportunidad de continuar y poder llevar a cabo esta historia. Y surgió de un dibujo que me habían ayudado a hacer mis compañeras de clase, porque yo no dibujo muy bien, solamente escribo, no dibujo muy bien. Ellas me ayudaron a hacer un dibujito de un ratón y ahí se me ocurrió lo que estoy escribiendo ahora. Creo que el escritor, más todavía si me gusta ese género, no sé si se asocia más a la oscuridad o a la noche, pero yo por ejemplo tuve una experiencia casi religiosa con uno de los escritores que ama ese género. Salimos de acá, de la gala, y ella estaba así con una historia terrorífica. Y wow, dije yo que la habrá inspirado durante la gala, esa historia, y ella se está riendo, tu colega y el escritor José, se fue con una historia fantástica. Y dije yo que le habrá inspirado a él, todo eso. Ella estaba así como armando toda la escena, y salió de aquí, Sí, eso es exactamente lo que sucede. A veces la imaginación nos pone, nos ponemos a pensar, y de cualquier situación cotidiana. Como había dicho, esto me salió en el colegio. Yo recuerdo que Lucet se me ocurrió mirando el patio de casa, por ejemplo. Incluso cuando estaba escribiendo sobre los espectros, se me ocurrió leyendo incluso uno de los cuentos de Sheridan Le Fanu, porque yo entendí más el concepto de espectros leyendo uno de sus libros de cuentos. Así que en cualquier momento puede pasar, cualquier idea puede llevarse al panorama del terror, solamente tiene que trabajarse de acorde a unos cuantos puntos.
no tiene la habitación 13. Con esos dos elementos nos armamos un cuento espectacular que él dijo, si vos lo publicás, yo te voy a demandar, pero lo armamos entre los dos, porque no es mi situación, pero vos, si vos hubieras estado ahí, ya hubiera agarrado tu compu y yo hubiera empezado. Pero el hotel es verídico, que enfrente está la morgue, y estaba, o sea, hablando así, él estaba bien metido en el tema del tema de terror, ¿no? O sea, tipo como que yo empiezo con un tema histórico, bueno, él con el tema del terror. O sea, si vos te hubieras ido ahí enseguida hubieras agarrado. Pero son esos dos elementos de que no es necesario que sea de noche. No, claro que no. Entonces, dos elementos así, es necesario dos elementos solamente para... No, y claro, situaciones curiosas, un hotel al que le falta un número de habitación. Y está frente a la morgue. ¿Te gustó, no? Y bueno, da para ese tipo de historias. La ciudad de San José de Mayo, Uruguay, a 90 kilómetros de Montevideo. Sí. Lejos de la capital. Sí, da para ese tipo de historias. Capaz llega a casa y se me ocurre algo parecido. Una acotación. Hacer una acotación. Sí. Una acotación nada más. Lovecraft escribía de día. Bajaba las cortinas, prendía una vela y agradecía ser anglosajón. Y así comenzaba. Y bueno, Es un ritual. sí, claro, es un ritual, precisamente el terror a veces requiere mucho de los rituales, cada quien tiene lo suyo. Yo no prendo velas, pero sí, también tengo que tener acuario siempre cerca. De naranja avanza. Pomelo. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que lo hayan disfrutado, que le haya gustado, que haya podido aportar un poco más con respecto al terror a partir de lo que yo sé y que sigan disfrutando de la gala de teatro.